Hola YouTube, este va a ser mi segundo video y va a tratar sobre el papel clásico de Conning, es Toward the Problem of Stages in Mental Development of Children. A veces también lo encuentran como sobre el problema de la periodización del desarrollo psíquico en la infancia, ¿no? Lo que voy a hacer en este momento es simplemente clarificar el papel, hablar sobre las etapas del Conning. Sin embargo, no las voy a tratar a detalle. Pienso hacer un video específico para cada una de estas etapas porque son desde los 0 años hasta los 12, entonces, y como hay como mucho material de dónde sacar, entonces voy a hacerlas como a lo largo de un buen rato, poquito a poquito. No sé si las saqué todas juntas o si voy a hacer de repente una semana así una y unas otras semanas otra cosa y así, pero serán como toda una serie de videos, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente. Ujú. Bueno, lo primero que hay que notar en este papel es que el CONI nos dice que se está basando en dos autores principales para su concepción del desarrollo, ¿no? En específico de Pavel Blonsky y de Lev Vygotsky. De Blonsky va a tomar este carácter histórico de los periodos de la infancia. Es decir, para Blonsky, estos periodos de infancia, como los que luego conocemos, como, no sé, la adolescencia tiene que ser así y así, ¿no? La etapa preescolar tiene que ser así y así, ¿no? Blonsky más bien nos dice, no, estas cosas van a variar en función de el contexto histórico y cultural, no sé, esté desarrollando ese niño. Estas cuestiones no van a ser así. Por ejemplo, una cosa que siempre le encanta mencionar a el Connie, no solamente en este trabajo, sino en otro, por ejemplo, en su texto clásico de la psicología del juego, es el juego de roles, ¿no? Cómo el juego de roles no se fue dando hasta que ciertas condiciones materiales ocurrieron, porque antes de eso pues no había tal como tal un juego de roles, ¿no? Antes de eso a lo mejor el niño simplemente estaba en contacto con su sociedad, la sociedad en una actividad conjunta le enseñaba a adquirir ciertas herramientas, ciertos conocimientos, ciertos procedimientos que se requerían para ser un agente útil en esa sociedad. Y se acabó de hacer el periodo que tenía que pasar un niño de transición antes de volverse un agente adulto o un agente este, eh, útil de la sociedad, por así decirlo, ¿no? Obviamente en nuestra sociedad esto cambia, ¿no? El niño tiene que transitar un montón de etapas preparatorias para poder llegar a ser un adulto que sea un agente útil en el sistema de producción, ¿no? Esto no ocurre inmediatamente, sino debido a que se complejizó sumamente todas estas relaciones este, y tecnologías en el proceso de producción, pues obviamente es mucho más complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno quiere ser, participar en la creación de un videojuego, pues uno tiene que pasar toda una serie de filtros, toda una serie de enseñanzas, toda una serie de procesos, toda una serie de rituales para poder llegar a ser un ingeniero de videojuegos. No es una cosa tan simple como de, déjame pasar unos meses aprendiendo el oficio y ya, pum, ¿no? No. Otra cosa que toma de Vygotsky es esta noción de cambios revolucionarios o de crisis en los periodos de cambio, ¿no? De desarrollo. Es decir, argumentaba Vygotsky en su, en su libro de pedagogía, si no mal recuerdo, sí, esto en el tomo 4, unas como recopilaciones, ajá, y decía que eh, los cambios a lo largo del periodo de desarrollo infantil iban a estar como dados por etapas o crisis donde había como una discrepancia, ¿no? Entre entre las capacidades del niño y el ambiente. Y algo así también está, algo también se trata de Lontier, lo también lo retoma de Vygotsky y lo retoma también el Conning, ¿no? De manera muy sucinta, el Conning dice que toma estas cosas en general de estos autores, ¿no? Periodos y ritmos dados según el avance histórico de la humanidad, lo que decíamos de Blonsky, ¿no? El lugar que ocupa determinado en el periodo, en el ciclo general de desarrollo, es decir, qué lugar ocupa este periodo específico que vamos a tratar en el conjunto o en el gestalt general del proceso de desarrollo, ¿no? Eh, los cambios revolucionarios que toma de, de Vygotsky, que es una noción marxista, de que
viene desde Hegel, de hecho, desde la lógica de Hegel, esto de que la dialéctica debe haber como cambios, ¿no? No solamente hay desarrollo cuantitativo de las cosas, sino que hay cambios cualitativos, ¿no? O sea, los mismos cambios cuantitativos implican ciertos cambios cualitativos. Son estas cosas a las que de alguna forma también Vygotsky se refiere como cambios revolucionarios. Sí, tiene un poco de la tonalidad del tiempo donde vive Vygotsky, evidentemente, ¿no? La necesidad de los periodos de crisis, que lo que habíamos dicho, y diferenciar las fases, ¿no? Ya sea en épocas, estadios y fases. Está un poco ahí medio extraña pero básicamente quiere decir que se deben tomar estas nociones de épocas, que son como eh, cambios marcados en el desarrollo, ¿no? Estadios que son menos marcados y fases para decir que no hay un cambio brusco como tal entre un elemento del proceso y otro, ¿no? Esas son las nociones que va a tomar en general. Sí, otra cosa que nota Elkonin es que en por la teoría de la actividad uno tendría que considerar como tal el contexto, ¿no? Noten estas palabras de Leontief. Dice, en el estudio del desarrollo de la psique del niño hay que partir del desarrollo de su actividad, tal como ella se forma en las condiciones concretas de su vida, ¿no? Es decir, Leontief estaba haciendo un énfasis muy importante en el contexto en el cual se desarrollaba la actividad, sin embargo, por cuestiones que ahorita a nosotros no son tan claras, pero a lo mejor en el tiempo de Conning fueron claras, pero a lo mejor fueron cosas arbitrarias, pero la gente que se entró en ese entonces, como en los 30, posterior a los 30, se empezaron a centrar en describir lo que es la estructura de la actividad y demás cuestiones, y dejaron un poco detrás qué contexto estaba surgiendo esa actividad, ¿no? Eso falló, a pesar de que era uno de los fundamentos básicos de la teoría de la actividad. Y pues no, dijo el Conin, esto es algo que tenemos que estudiarlo, o sea, no se puede quedar simplemente ahí en el aire, ¿no? O sea, está bien que esté a la palabra, ajá, y a la palabra, pues, o a la letra si fuéramos fieles al texto, o lo entiendo su texto, pues tendremos que hacer eso realmente en lo práctico, ¿no? Sin embargo, esto no se realizó. Esto es lo que trata también de proponer y desarrollar el Conin en este texto. Otra cosa que retoma el Conin durante este texto, y es muy importante, es que para el Conin hay un dualismo en la psicología del desarrollo, un dualismo importante que él nota, ¿no? Esto es una cuestión que todos los psicólogos de orientación marxista van a hacer mucho hincapié, ¿no? En los dualismos, y han leído Vygotsky, es fundamental en Vygotsky eliminar todo tipo de dualismos, no solamente el mente-cuerpo, etc. A pesar de que es como el más general que tenemos debido a Descartes, eh, para el Conin nota algunos muy importantes. Por ejemplo, nota que en su tiempo, y todavía en el nuestro, en realidad, hay una división como cognitivo-intelectual y emocional, personal, personalidad, ¿no? Él lo veía como muy reflejado en estas teorías de Piaget y de Freud, ¿no? Si recuerdan, Piaget está como muy centrado en estos mecanismos cognitivos de desarrollo, ¿no? Que trata de describir como la inteligencia o las estructuras de inteligencia que condicionan la relación entre el sujeto y la realidad, ¿no? Y estos periodos de transición los hace a partir de mecanismo de asimilación, acomodación de las estructuras, ¿no? Así lo trata Piaget. Y Freud está en esta cuestión como de, digamos, el mecanismo general de la represión de las cuestiones traumáticas del sujeto, ¿no? Y los motivantes de la actividad del sujeto, que serían como, bueno, en Freud al menos ya sabemos que son las pulsiones, y si bien todas se reducen de una u otra forma a un fundamento biológico, y es un problema muy grave de Freud, no quiere decir que no haya sido desarrollado posteriormente por los post-freudianos. ¿No? Por ejemplo, tengo entendido que Lacan cambia completamente este origen, deja motivos y necesidades desde un origen biológico a uno social, ¿no? Por ejemplo. Pero si se fijan, sigue habiendo esa como
dicotomía, uno centrándose en lo cognitivo, otro centrándose en lo emocional, la persona, la personalidad, etc. Y está bien reflejado en estas dos teorías, ¿no? Piaget y Freud. Y lo pueden ver inclusive todavía actualmente, ¿no? En las neurociencias. Es como el tema de las emociones no se volvió un tema como importante, sino hasta principios de como en los 80s, 90s, digamos, de un boom con Damasio, ¿no? También lo pueden ver en, en la filosofía analítica, uh, con la continental, etcétera. O sea, siempre están esas cuestiones, pero aquí es donde lo nota muy claramente el Conning, ¿no? Dice que el Conning que estos errores clave de este dualismo ocurren en estos puntos diferentes, ¿no? Uno de los Uno de estos es que consideran que el sujeto está en relación como con un ambiente o con un medio. Y si bien eso no es incorrecto, después de todo estamos en relación con un ambiente, una esfera más grande que nos abarca, no captura adecuadamente lo característico del ser humano, ¿no? Es decir, si uno dice, estoy inmerso en un medio, pues sí, parece como si estuviéramos hablando de un medio físico, ¿no? Sin embargo, las personas no están simplemente en un medio físico, están en un espacio socialmente atravesado, están en un espacio social, ¿no? Es decir, los objetos no simplemente tienen propiedades físicas, los objetos están regidos bajo normas de cómo han de usarse esos objetos en ese determinado espacio social, ¿no? Y tienen sentido. Por ejemplo, si uno agarra un lapicero, pues por sus mismas propiedades físicas, ¿qué me diría? Como pícalo o retuércelo, tócalo, a lo mejor azótalo, ¿no? Porque hace ruido. Y hasta ahí, y hasta ahí, no me dice más, pero para uno descifrar el lápiz y notar sus particularidades de uso que le damos nosotros como sociedad como elemento para la escritura, eso implica un espacio social, ¿no? El teléfono por sí mismo no dice nada, ¿no? Son una serie de botoncitos, tres, y lanza luz, es todo lo que hace. Pero obviamente saberlo usar implica estar en un espacio social. Lo mismo pasa con un libro, ¿no? Si no, nada más sería una serie de estímulos visuales y no tendrían significado, ¿no? Esta es una noción muy hegeliana y se nota cómo marcó a Vygotsky, y aquí es muy claro en el Konin, ¿no? Pero muy, muy claro en el Konin. Eh, Otra cosa, ven el desarrollo simplemente como mera adaptación a la sociedad, ¿no? No sé si recuerdan a Piaget, pero básicamente cuando Piaget hablaba de lo social, quedaba simplemente como esta cuestión como de eliminar el egocentrismo y que el sujeto cada vez se fuera más socializado. O sea, simplemente es una adaptación a la sociedad, pero sí, igual volvemos a lo mismo. Está tomado lo social como un medio físico, pero por medio físico no se entiende lo social, ¿no? Debemos estar atravesados por un espacio de razones, si no, no tiene sentido. Otro, dividen el mundo entre las cosas y las personas, es lo que volvíamos con lo de Freud y Piaget, ¿no? Y obviamente proponen mecanismos diferentes, ¿no? Que es lo que decíamos con Freud y Piaget, ¿no? Freud tiene ahí sus cuestiones básicamente, de represión, ¿no? Y Piaget tiene sus cuestiones como de asimilación, acomodación de las estructuras, ¿no? Proponen mecanismos completamente diferentes. Pasemos al siguiente. Ahora sí, antes de entrar a la periodización como tal, hay que tener en mente una cuestión, y es que el Konin va a retomar esta noción de Andier, de la actividad rectora, ¿no? En el desarrollo, ¿no? En general, estas actividades rectoras tienen las cualidades de ellas surgen otras actividades, ¿no? De que estas pueden reorganizar los procesos psicológicos y que los cambios más significativos de la personalidad a determinadas etapas ocurren dentro de estas actividades, ¿no? Ahorita vamos a verlo un poco con la periodización, pero se puede resumir como en esta forma, como lo dice Lontier, ¿no? La actividad rectora es, por lo tanto, la actividad cuyo desarrollo gobierna los principales cambios de los procesos psíquicos y características psicológicas de la personalidad del niño en una etapa dada de su desarrollo. Eso resume perfectamente lo que significa una actividad rectora para Lontier.
Una cosa importante a decir es que esto no quiere decir eh, que no haya otras actividades en el desarrollo, ¿no? En una determinada etapa. Y de hecho las hay, ¿no? O sea, los niños no nada más juegan en el preescolar, ¿no? Evidentemente también van a la escuela, tienen actividades escolares, eh, tienen actividades comunicativas con otros, emotivas, etcétera, ¿no? Y tendrán otro tipo de actividades, por ejemplo, algunos tendrán actividades artísticas, actividades eh, deportivas, etcétera, no importa. Sin embargo, lo que lo que quieren decir ellos es que esta actividad es rectora porque es la que guía los principales desarrollos dentro de una etapa dada, moldeada o establecida social e históricamente, ¿no? Y la última cuestión. Hay dos tipos que va a considerar el CONI, hace como dos divisiones de actividades, ¿no? O sea, dos tipos generales de estas actividades rectoras. Dice, hay unas que se van a centrar en los aspectos sociales y comunicativos y hay otras que se van a centrar eh, en lo cognitivo, en lo cognoscitivo, ¿no? Entonces, unas, digamos, van a abrir el espacio social de los objetos, que serían las del segundo tipo, y las del primer tipo pues van a hacer que el niño desarrolle motivos, el niño que desarrolle su personalidad, que desarrolle sus necesidades, etcétera, en una interacción comunicativa con otro, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son estas etapas que nos va a decir el Conin? Es importante notar que cuando escribió esto el Conin, no había como tal tantas evidencias para la estructura que está proponiendo. Era como una especulación en su momento. Ya después, como sabrán, se desarrolló y toda una serie de estudios posteriores a estos se hicieron dentro de este marco teórico, ¿no? Y fue como el marco que rigió y que sigue rigiendo a la escuela rusa. Así como, por ejemplo, la de Piaget sigue rigiendo a los neopegetanos y a mucha gente de la escuela americana, ¿no? Pero bueno, como dijimos, se va a centrar en las actividades rectoras y específicamente en el espacio donde ocurren estas actividades, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones están ocurriendo? Por ejemplo, nos dicen que en la actividad rectora, el primer año de vida, es la comunicación emocional directa con otros, ¿no? Es decir, es eh, este intentar tener algún tipo de comunicación, ya sea afectivo emocional, con mi cuidador, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ocurre de muchas maneras. Ahorita no podemos entrar en todo detalle, pero por ejemplo, surge la lactancia, surgen las sonrisas reflejas de los niños, surgen el querer compartir algún objeto con otro, ¿no? En todas estas interacciones, lo que motiva esta actividad es esa interacción con ese otro, no tanto el hecho de querer sonreír o el hecho de querer compartir un objeto, sino la relación mutua con el otro, ¿no? Es decir, es lo que media esas otras acciones. Ahora, luego entre los 2 y los 3 años ocurre la actividad objetal manipulatoria. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque introduce a los niños a qué son los objetos. Por ejemplo, eh, papá y mamá van a interactuar conmigo, yo voy a preguntar cosas y me van a decir, no, pues que esto es un oso, ¿no? Es un oso de peluche y le hace rar. Entonces el niño empieza a aprender qué hacen los objetos, qué sonidos tienen, se crea una imagen de ellos, ¿no? Es decir, a la palabra oso le implica ciertos sonidos, le implica ciertas características visuales, ¿no? Pero generalizadas, obviamente, ¿no? Porque oso se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? El Tediusa es un oso, pero también está el oso yogi, pero también está el oso de National Geographic, etcétera, y se van generalizando. Eh, en esta etapa, por supuesto, también se desarrolla el lenguaje, pero no dice el Conning, por ejemplo, que se desarrolla el lenguaje no porque la actividad específica más importante sea la comunicación, sino se desarrolla en esta actividad mediada con objetos. Es decir, me muestran el objeto, interactúo y me comunico con el otro, como veníamos diciendo, ¿no? Y ahí aprendo palabras, pero la aprendo gracias a esa interacción que tengo yo con los objetos. Posteriormente viene una etapa de juego de roles, ¿no? En la que el niño, una vez que ya aprendió todas estas cuestiones como de
los objetos y demás, a quién se le asocian y no sé qué, el niño quiere representar eso que aprendió, ¿no? ¿Cómo hace eso? Pues, pues seamos honestos, o sea, cuando eres un niño, obviamente no puedes, por cómo está organizado el espacio social, un niño no puede ser un doctor, un niño no puede ser un mecánico, un niño no puede ser un ingeniero. Sin embargo, eso no impide que el niño no pueda jugar a ser un ingeniero, no pueda jugar a ser un médico, etcétera, ¿no? Yo puedo jugar a hacer lo que yo quiera y allí es donde aprendo como tal estos roles, o sea, aprendo estas relaciones sociales que implican con estos roles, pero me tengo que regir con ciertas normas, etcétera. Tengo que acatar ciertas reglas a la hora de jugar, tengo que interactuar de ciertas formas porque las que son de ese tipo de rol interactúan de ciertas formas. Por ejemplo, imagínense cómo interactúa el especialista de la salud con ustedes, ¿no? No es una interacción grosera, espero. O sea, normalmente no esperaría eso. Es una interacción amable, es una interacción, digamos, respetuosa, etcétera, ¿no? Esas cosas tengo que yo proyectarlas eh, en mi ejemplificación del rol, ¿no? Todo esto ocurre y obviamente tiene una serie de, de ventajas impresionantes para niños. Se desarrollan un buen de cosas como la autorregulación, ¿no? Se desarrolla el lenguaje, la memoria, un montón de cosas en el juego, porque el juego es muy complejo y permite enriquecer increíblemente el aparato cognitivo de los niños. Una cosa que no mencioné y es importante es que ahorita van a ver cómo siempre vamos a estar como intercalando entre un tipo de actividad que es la de comunicación, la de emoción, la de motivos, necesidades, y luego una etapa cognitiva y luego otra vez una etapa emocional, así. Fíjense cómo está comunicación emocional, luego actividad objetal manipulatoria, y luego juego de roles, ¿no? Si se fijan, emo cognitivo. Y van a ver el resto. Luego tenemos la actividad de estudio, que es una actividad sumamente importante, ¿no? Esta es la que ocurre en el periodo escolar y es, digamos, donde el niño ahora ya no simplemente va a jugar a hacerle así, sino se va a tratar de preparar para llegar a hacer algo como lo que jugaba, ¿no? Y se vuelve serio, ¿no? Ya no es como en el preescolar, que no vamos a jugar y así, no importan tanto las calificaciones, ¿no? Sino que las calificaciones cobran una importancia. No solo cobran una importancia, sino también cobran una importancia dentro de la familia, ¿no? Cuando sacas una mala nota es algo, tiene un carácter negativo y se refleja en cómo te trata mejor tu mamá o tu papá, etcétera, ¿no? O sea, tiene un peso muy importante y por lo tanto también ahora la relación con el profesor va a ser fundamental para el niño. Luego posteriormente viene una actividad de comunicación íntima personal, que serían como ya a partir de las etapas de la adolescencia, ¿no? Que es cuando el sujeto empieza como a desarrollarse a partir de la reflexividad que tiene con la interacción con otros y esto le permite cambiar o desarrollar su personalidad, su cosmovisión, sus ideas políticas, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones que desarrollamos a la hora de generar como unos grupos, y no solo unos grupos, sino como una intimidad con los otros compañeros que tenemos. Se vuelven unos grupos sociales bastante fuertes en las adolescencias y esto se ve reflejado en los cambios en nuestra personalidad que tienen profundos, de hecho, ¿no? Y luego posteriormente obviamente viene una etapa profesional o de estudio que es cuando a partir de eso que yo aprendí en la actividad con los otros durante mi primer periodo de la adolescencia, esto me marca y desarrollo, y empiezo a marcar como mi carrera o mi profesión o mi estudio hacia ese punto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno decide y dice, es que voy a ser un neuropsicólogo, ¿no? Entonces haces todo lo que tienes que hacer para poder desarrollarte como neuropsicólogo en tu país, etcétera, ¿no? O yo quiero ser un neurocirujano, ¿no? Y haces todo lo que tienes que hacer. Primero te vuelves médico, luego entras a la especialidad, luego a la subespecialidad, etcétera, ¿no? Etcétera. Este es como el punto culminante y obviamente de aquí, en principio, ya después de esto ya no trata nada más del coning, pero pues obviamente luego, seguramente vienen diferentes etapas en la vida adulta, ¿no?
pero bueno, eso ya no son tratadas por el Konin. De manera de resumen, se puede entender así el- la periodización del Konin. Si se fijan, está dividido por fases, periodos y épocas, que es lo que decíamos. Épocas son bien claras, ¿no? La infancia, temprana, la infancia y la adolescencia. Y así más o menos tenemos luego los periodos, ¿no? La niñez temprana, digo la infancia, la niñez temprana, el preescolar, la etapa escolar y la adolescencia temprana y tardía, y como fases dentro de cada una de estas, ¿no? Obviamente lo que nos dice el Konin, si esto bien debería ser el caso, no están bien estudiadas, hasta ese punto no estaban bien estudiadas como esas fases de transición entre entre los periodos. Lo que era más claro en esa época eran las épocas, ¿no? Tenemos el periodo de la infancia temprana, y dentro de la infancia temprana ocurre esto. Dentro del periodo de la infancia ocurre esto y dentro de la adolescencia ocurre otra cosa, ¿no? Y eso es algo que por lo general se nos enseña, pero estos periodos como fases o cambios y qué ocurre entre estos era lo complicado. Ya después se empezó a tratar un poco mejor, y de hecho lo que vamos a ver en los siguientes videos, eh, cómo ocurren estos cambios, ¿no? Y tratar lo que tratábamos en el primer video de la actividad, ¿no? Cómo se vuelven las acciones, actividades dentro de cada uno de estos periodos, y fases. Si se fijan, solo para resaltar como último, eh, hay como 4 líneas gruesas, ¿no? Cada una de estas épocas está marcada por una crisis, ¿no? Entonces, en principio tienen que entender que entre la infancia temprana y la infancia hay una crisis, ¿no? Le llaman la crisis de los 3 años, si no mal recuerdo. Ajá. Luego viene la de la adolescencia. Y según, si no mal recuerdo, el Konin y otros decían que estas tenían como de característica que el sujeto se volvía como más autónomo, y estaba este choque entre los otros que me querían controlar y mi autonomía que yo quería ejercer, ¿no? Era como el punto interesante entre los cambios y las épocas, entre los cambios de las épocas. Ajá. Y pues eso sería todo. Estas son las referencias que tomé. Pueden encontrar el texto del Conin en inglés, que es el que yo les recomendaría, porque viene más completo. Y viene una nota muy interesante, la nota 1 del texto. Es muy importante porque nos dice en esta nota el Conin que después como que cambió un poco de parecer, ¿no? Y él consideró que a veces las actividades rectoras no se vuelven dominantes para un niño en una determinada etapa. Y eso es muy importante, porque puede haber variaciones, ¿no? Dependiendo del, de las condiciones. Por ejemplo, pueden considerar personas que estén en situaciones de vulnerabilidad, situaciones económicas desfavorables, donde la actividad rectora no va a tomar un papel importante, más se van a saltar etapas, ¿no? También Vygotsky decía algo así, un ejemplo, por ejemplo, la etapa de la adolescencia. Vean que decíamos que era como esta etapa importantísima para el desarrollo de tu personalidad a partir de los procesos reflexivos en la interacción con nosotros. Pues eso una vez no se va a poder dar porque no tiene mucho sentido. Imagínense estás en una familia donde automáticamente heredas el trabajo de tus padres, ¿no? En esa pues no hay oportunidad para decir, yo quiero como aspirar a llegar a ser, no, pues no, te va a tocar ser, entrarle al jale en cuanto acabes de la secundaria, o a la primaria le entras al jale de la familia, ¿no? Te vas al rancho, te vas y haces negocios, administras la empresa, no sé, etcétera, ¿no? Eso pues obviamente cambia por completo las etapas, ya no se dan, ¿no? Bueno, le decía que pueden encontrarse en inglés. Luego también está la de Schware, la psicología evolutiva y pedagógica de la URSS, que es un texto clásico que salió. Este es aquí. Es un libro de puras recopilaciones de textos fundamentales de la escuela rusa. Y otra cosa que les recomendé es el libro de Karpov, que ya les compartí la otra vez. Y el libro de Leontiev, bueno, que también ya les compartí en el video anterior. Pues espero que les haya gustado, y voy a seguir tratando estas etapas a detalle en los próximos videos. Cuídense.